El Briefing, un podcast de automovilismo de Colombia Motor Fans. Un saludo a todos los que escuchan a esta hora el Briefing, el podcast de colombiamotorfans.com. Soy Andrés Gutiérrez y nuestro invitado de hoy es una de las verdaderas autoridades del automovilismo en el país. Se trata de Germán Mejía Pinto, quien ha pasado por todas las facetas del deporte a motor, desde piloto, pasando por comentarista, seguidor de las competencias en Tocancipá, inclusive fue cantante e integrante de coros, y como lo conoce la mayoría de los fanáticos en Colombia, aquel relator que dejó plasmada en su voz algunas de las victorias más importantes de nuestro automovilismo, de la mano de Juan Pablo Montoya. Hoy precisamente hablaremos de Montoya, recordando muchas de sus gestas al pasar los 20 años de su primera victoria en las 500 millas de Indianápolis. El tiempo se va volando, pero los recuerdos que ha dejado Montoya en la pista, con la voz de Germán Mejía y de su hijo Diego, perduran hasta hoy. Una charla imperdible que desde ya empezamos a vivir aquí en el Briefing. Bienvenidos. Mejía, un gusto que esté con nosotros en Colombia Motor Fans, compartir con usted un rato sobre las vivencias que ha tenido usted en el automovilismo, siguiendo a nuestros pilotos colombianos y pues hoy compartiendo parte de esos recuerdos de la primera victoria de Juan Pablo Montoya en las 500 millas de Indianápolis. Gracias por acompañarnos. Andrés, qué gusto saludarlo y también saludar pues a todos sus seguidores de Colombia Motor Fans y poder así echar la memoria hacia atrás y hacer un repaso de lo que fue pues ese hecho histórico para Colombia. Sí, no hay ninguna duda que fue un hecho lleno de magia, ¿no? De alegría, de algo inédito para todos nosotros, y cuando uno empieza a recordar, creo que es inevitable fijarse que pues ya estamos a 2 décadas, ya prácticamente son 20 años de esa victoria apoteósica a lo grande que la hizo Juan Pablo, y todavía en el ambiente y nuestros fanáticos y los seguidores en general del automovilismo colombiano vibran con ese final, con el relato que usted en compañía de su hijo, de Diego Fernando, con la producción en ese entonces del canal Caracol, con Jorge Leal, con Ricardo Soler, pues hay mucha emoción en torno a ese tema y la gente todavía siente mucha alegría de haber vivido eso. ¿Le pasa lo mismo a usted? ¿Siente esa emoción todavía? Sí, no, obvio, cuando uno repasa, pues recuerde que eso fue una transmisión que se hizo RTI y Caracol Radio. Fue una transmisión, nosotros veníamos haciendo el cubrimiento de todo el campeonato de la IndyCar o de la CAR, desde entonces, o la Champ Car, entre el año 1999 y 2000. Y esta era una competencia extra calendario que se daba por esa decisión de Chip Ganassi de ir con su piloto a correr en Indianápolis, porque Indianápolis no hacía parte del calendario de la CAR. En ese momento había una división. Tony George, dueño del escenario de Indianápolis, había montado un campeonato solo en óvalos y por ello no estaba Indianápolis en el calendario. Técnicamente eran unos carros diferentes, entonces tenía que implementar un vehículo para poder llevar a su equipo con Jimmy Vasser a correr en esa competencia, y al final pues Juan Pablo Montoya ganó. Y tal vez la otra connotación importante es que la Colombia de ese entonces no es la Colombia de hoy, en muchos ambientes, en muchos factores. Primero, pues era una Colombia que políticamente estaba pasando por una situación muy difícil, solo salían noticias malas de nuestro país, y por ello la repercusión y como se sintió en Colombia, seguramente si pasara hoy
yo creería que no sería tan importante y con tanta connotación como lo fue en ese momento histórico de Colombia. Y por otro lado, los medios de comunicación, obviamente hoy en día, se han pulverizado, se han multiplicado, hay atención. En Internet, pues la gente sigue muchas cosas. En ese entonces no teníamos ese Internet y se concentraba mucho la atención de la gente en los medios masivos, en las grandes cadenas, en Caracol, en RCN y en la televisión, que tenía pocos canales también. Entonces eso hace que lo que se vivió en ese entonces hubiese sido tan especial y diferente. No hay duda de eso, además que, tal como usted lo reseña, Germán, fue un golpe de opinión también en la escena política de esa batalla que enfrentaban a CART o a Champ Car con la Indy Racing League, ¿no? Que era la categoría de la que usted hablaba de Tony George. De todas maneras, para ustedes estar en el óvalo, y lo digo también desde mi propia experiencia, habiendo estado en el óvalo ya en un par de ocasiones, pues la magia que uno siente al entrar a ese autódromo se siente en muy pocos lugares, sinceramente. Para el caso de ustedes, ¿cómo fue esa preparación para estar ese día en la pista, para llevar a cabo esa transmisión y poder transmitir la emoción, pues, de ustedes también estar allá viendo en vivo y en directo esos autos? Sí, yo creo que en el caso particular, pues yo ya había estado varias veces en Indianápolis siguiendo a Roberto José Guerrero. Lo acompañé, estuve con él en el escenario cuando tuve ese infortunio de haber hecho la pole, y era el primer colombiano que lograba estar ahí y primer suramericano en ese momento. Después vendría Fittipaldi, pero en ese momento era Roberto José Guerrero el estandarte por Latinoamérica. Y que no pudo pues aprovecharla porque en las vueltas de calentamiento quedó por fuera de carrera. Y el año anterior, 1999, habíamos ido con Diego a ver Indianápolis y el escenario pues es Indianápolis, pero nos desencantó la carrera porque los carros sonaban, no eran muy agradable el sonido, sonaban como un V8, pero no tenían el sonido de los motores que tenía la CAR en ese entonces. Y eso era lo que nos íbamos a encontrar precisamente. Lo que nos movía pues era ese reto que aceptaba Chip Ganassi de poner su equipo y también la nómina de pilotos, porque deportivamente para mí pues el segundo triunfo de Montoya fue más importante y más peleado en el ambiente deportivo. Ya en lo que era la connotación de un primer triunfo para Montoya en ese escenario, para Colombia, triunfo también para Latinoamérica, pues era otra connotación. Pero pues allí en la nómina, pues los pilotos no tenían pues un palmarés tan importante. Mira el Rey que hizo la pole, pues era un piloto que en el ambiente internacional no trascendía mucho. Tal vez el más famoso era Eliseo Salazar, que había pasado por la Fórmula 1. Y el resto uno repasa y pues Jimmy Basser, que fue el compañero de Juan Pablo Montoya, pero esa nómina de pilotos que se tenía en ese momento, pues no eran de grandes pergaminos. Y por eso tal vez en la parte deportiva yo diría que para Montoya, entre comillas, porque nunca hay una victoria fácil, fue más fácil que su segunda victoria. Sí, sí, completamente de acuerdo con usted, Germán. Esa diferencia en la grilla 15 años después, el nivel de los pilotos, el nivel de los autos y la trascendencia por cómo la tuvo que luchar Juan Pablo en 2015 fue totalmente distinto a ese, entre comillas, paseo que tuvo que ver en su primera visita a Indianápolis, porque ese día todo salió perfecto, desde el rendimiento del auto hasta el mismo trabajo de los mecánicos en los pits fue superior, y yo creo que eso fue también lo que le abrió la mente a los equipos de kart de que sí podían volver a competir a Indianápolis y ganarle
a la Indy Racing League en su propio terreno. Y eso al final fue lo que se dio, porque como lo dice usted, abrió las victorias para los latinoamericanos que estaban en kart. Después vendría Leo Castroneves, Gil de Ferran, más adelante Tony Kanaan, y pues todo eso pues fue parte también del escenario que en su momento abrió Montoya. Sí, sí, aunque hay que recordar que estuvo pues antes Fittipaldi, ¿no? Emerson Fittipaldi, cuando todavía no se había roto esa relación y se había creado esta categoría, que de hecho por las especificaciones técnicas, pues los carros eran inferiores a los de la CAR. La igualdad se da a ver en que llegaran a un terreno donde todos tenían los mismos vehículos, pero hay una anécdota de Juan Pablo Montoya, que cuando él salió de los pits la primera vez a conducir el vehículo, pues nos comentó, dijo, bueno, yo dije, salió de los pits y dijo, vamos a ver qué tanto anda en la pista. Y cuando salió a la pista dijo, pues no era muy diferente la velocidad por el corredor de pits que la que había en la pista. Y obviamente eso era igual para todos, pero pues hablaba de que no era un carro que representara un gran reto para él, porque era de menor especificación que lo que él estaba conduciendo y con lo que estaba compitiendo en la Champ Car. Sí, es parte también de esas charlas y de esas historias que se hablaron de Alan Ser Jr. pidiéndole de alguna manera a Juan Pablo que tuviera cierto respeto por la pista y pues que el respeto Juan Pablo por supuesto lo tenía, pero en la propia cabeza de Montoya, y él lo hacía expresar, pues al final Indianápolis era un óvalo con cuatro curvas iguales, como decía él, y desde siempre estuvo muy cómodo desde las prácticas rodando con ese auto. Sí, no, yo creo que el matrimonio de Juan Pablo Montoya con Indianápolis y con los colombianos, porque Roberto José Guerrero puede llegar a esta versión de las 500 millas a saludar al público y tiene un reconocimiento porque la afición de Indianápolis es casi la misma históricamente. Van cambiando las familias, pero hay hasta puestos que vienen de generación en generación. Entonces, la imagen de Guerrero, la imagen de Montoya, que Montoya allí tuvo su primer reto con el NASCAR, cuando hizo un intercambio de vehículo, y después el anuncio que se iba para Fórmula 1, su regreso a la IndyCar ganándole otra competencia de 500 millas para Roger Penske. Entonces, creo que, y lo que hizo Carlos Muñoz también allí. Entonces, creo que hay un punto ahí de enlace entre lo que ha sido nuestros pilotos colombianos en el exterior e Indianápolis, donde tal vez ha sido el escenario donde han confluido estos nombres con éxito y pues lógicamente el más exitoso Juan Pablo. No hay duda de eso, no hay duda de eso, Germán, que esa relación tan especial que tenemos los pilotos colombianos y los fanáticos, porque también es una carrera que se ha quedado en la mente de todos los que seguimos el automovilismo acá en Colombia. Ahora, hablando sobre esas vivencias que usted también tuvo acompañando a Roberto José Guerrero, volvamos a esa carrera del año 2000, cuando ya se vio que Juan Pablo estaba dominando la competencia, que entraba a los pits y pues era imponente también el trabajo de los mecánicos en la zona de boxes. En algún momento a ustedes durante la transmisión con Diego y con todo el equipo de producción se les pasó por la cabeza que de pronto podía venir algún infortunio como lo que le ocurrió precisamente a Roberto José en el 87 liderando a poco del final y pues quedarse a las puertas de la victoria? No, yo creo que era muy diferente. Es que lo que le pasó a Roberto José en esa época eran los vehículos turbos. Había una diferencia muy grande entre la forma como entraba a funcionar el turbo en cada uno de los motores, el automóvil que tenía. Roberto José exigía que él tuviese que anticiparse a la aceleración frente a los Chevrolet, que tiene una mejor respuesta. Entonces él pensó eso, digo, si yo quiero, en el momento de acelerar, para pasar por la raya de partida, en igualdad de condiciones, con mis rivales tengo que acelerar antes. Y él lo hizo, pero no contó con que era un día frío
un día en que las llantas estaban bajas de temperatura y cuando entró el turbo, entró de una forma violenta y con la poca adherencia que tenía, perdió el control del vehículo. Aquí las condiciones eran otras. Los vehículos eran casi que iguales todos, porque esa era una de las normas de la Racing League, tratar de tener los vehículos lo más iguales posibles, y eso pues permitía que no se pudiese repetir una situación con la que había vivido Roberto José. Ya después pues era el tema que todo salía perfecto, pues de hecho había tanta fe en el tema de la victoria que por eso se dio la alianza de transmitir radio y televisión, porque se confiaba en que si no se ganaba iba a ser gran protagonista, y por fortuna pues se dio, porque la única boleta que teníamos era esa, la de Montoya. No habían más colombianos en la pista y por fortuna se dio, y obvio pues la emoción al final de poder narrar ese momento histórico de un colombiano ganando en Indianápolis la carrera más importante de un solo día, que históricamente siempre ha sido así. Completamente de acuerdo, Germán. Es una vivencia única. Yo creo que la emoción que nos transmitieron ustedes a través del micrófono a todos los que estábamos viendo esa carrera, yo recuerdo haberla visto también, pues mucho más pequeño y tengo grabada en la mente esos instantes esa sensación de triunfo que la volveríamos a ver posteriormente en la Fórmula Uno. Y no sé, y también quisiera preguntarle por esto, Germán, no sé si para usted la vivencia de esas victorias en la Fórmula Uno, Monza, Interlagos, Silverstone, Mónaco, tuvieron ese mismo impacto tan especial o si de pronto fue aún más especial haber ganado en esos grandes premios. No, claro, son momentos diferentes y todos tuvieron, pues imagínense que Montoya logró triunfos y sigue ganando, porque siempre que me preguntan que Montoya, que a qué está dedicado, no, pues a seguir corriendo. Está con el mejor equipo de los Estados Unidos, la organización más importante, que se llama la de Roger Penske, es campeón de la IMSA, o sea que una vida casi de 40 años ininterrumpida de estar en la pista y ganando. Y ganar su primer título o su primera victoria en Fórmula 1 después del 11 de septiembre, fue esa misma semana, el 11 de septiembre, y victoria de Montoya en Monza. Y antes, pues, haber ganado en 2 ocasiones en Po, que es el otro Mónaco que existe. Después su victoria en el Principado de Mónaco. No, para cualquier piloto de Fórmula 1, yo diría que Mónaco es como Indianápolis a la IndyCar. Podrán no ganar el campeonato, pero todos sueñan con ganar en el Principado de Mónaco, y Montoya lo logró. Entonces, ganar en Silverstone, ganar en Hockenheim, ganar 2 veces Brasil, en la tierra de Ayrton Senna, y esa no fue la única victoria, porque recordemos que también ganó en la época de la IndyCar en Jacarepaguá, en el Oval. Entonces, todas las victorias de Juan Pablo Montoya tuvieron alguna connotación que les dio un mayor valor, y por supuesto quienes estábamos transmitiendo pues y que entendíamos el tema y la importancia, obvio, todas fueron muy especiales. Volveremos a ver un talento tan grande como el de Juan Pablo ganando en todo ese tipo de competencias, porque la base de pilotos está, o sea, tenemos grandes cualidades con los pilotos colombianos que están al día de hoy corriendo en el exterior, pero no se da ese último paso que hace falta para verlos triunfar en esas grandes competencias. No, yo creo que ninguno de los pilotos colombianos que ha salido ha estado del nivel de Juan Pablo Montoya. Yo distingo los pilotos y internacionalmente pues se sabe que hay unos pilotos que los llaman algunos especiales. No, yo los tildo de fuera de serie, y los fuera de serie son, pues en Fórmula 1 lo que estamos viendo con Leclerc, con Max Verstappen, y lo que hicieron durante toda su carrera. Pero los que hemos tenido, todos los nombres, cualquiera que usted nombre, han sido muy buenos, pero ninguno fuera de serie. La ilusión es
lo que puede hacer Sebastián Montoya, que dada la situación que vivimos, pues se frustró su inicio en la Fórmula 4 italiana, que no arranca, pero cuando arranque él va a estar ahí, y saber que si Montoya ha empujado a su hijo, si Juan Pablo Montoya ha empujado a Sebastián, el conocedor del ambiente es porque le ve algo especial, si no, no lo empujaría. Entonces, esa es la ilusión de ver qué puede pasar con Sebastián. Si repetir a una familia 2 fueras de serie, pues es muy difícil, es casi un imposible, pero se puede dar y se puede cumplir una predicción de un gurú de esos que aparecen en la vida y que le apareció a Montoya por allá en Malasia, donde él fue a consultarlo, a hablar con él, y le dijo que él iba a tener, que venía detrás de él un descendiente que iba a ser mejor de lo que él había sido. Entonces, ojalá esa predicción se cumpla y tengamos esa posibilidad, porque es lo único que está claro. De resto, Tatiana Calderón, que si uno la mete en el grupo de los pilotos, pues es una buena piloto, pero tampoco es una fuera de serie. Pero si la pone entre las mujeres, y dicho por Pedro Martínez de la Rosa, que trabajó con ella está en la pole para cualquier decisión de un equipo o de la misma organización de la Fórmula 1 que quisiera, hombre, estratégicamente hay que tener una mujer. Pues eso no lo dudaría. Pondrían a Tatiana Calderón en un vehículo. Entonces, esas son las opciones que yo por lo menos veo para que podamos repasar esos pasos que, fíjense que hay más producción de pilotos nacionales e internacionales en Brasil, pero ¿dónde está el sucesor de Ayrton Senna? No ha aparecido, y de hecho pues no tienen piloto en la Fórmula 1 hoy en día. Entonces, pues es algo que no es raro en este ambiente, y tenemos que sentirnos por bien servidos que nos apareció un Juan Pablo Montoya que sigue vigente, que los peruanos no han tenido nada de eso, los ecuatorianos tampoco, los belgas tampoco. Bueno, uno puede recorrer muchos países y hemos sido unos privilegiados de haber contado con un fuera de serie que puso muy en alto el nombre de Colombia, sobre todo como cuando iniciaba, haciendo referencia a ese momento histórico que vivió Colombia y que Montoya inició a limpiar la cara del país, que por fortuna vinieron también artistas y deportistas que son los que le han limpiado la cara a Colombia en el exterior. Y específicamente hablando del automovilismo, pues en palabras del propio Juan Pablo Montoya, quien se ha preguntado en ocasiones cómo de nuestro país han salido pilotos tan talentosos con las limitaciones que tenemos en cuanto a infraestructura para el deporte, ¿no? Porque recién estamos viendo la construcción de un segundo autódromo, formalmente hablando, que es el Central Park de Antioquia. Hablando de eso y con esta pregunta, pues quisiera cerrar la entrevista, Germán. ¿Ese autódromo en Antioquia va a ayudar a dar ese impulso para volver a construir ese semillero de pilotos colombianos? ¿Qué opina usted? Sí, yo creo que, yo vuelvo a repetir que sea lo que sea, si tuviésemos el número de pistas que tuviéramos, al fin de cuentas, si uno compara a los argentinos cuántas pistas tienen y cuántos pilotos han dado para la Fórmula 1 después de Carlos Alberto Reutemann y obvio antes de Juan Manuel Fangio el más grande. Y no sea así, no sea así porque ellos han desarrollado un automovilismo profesional en su país, les da para vivir cómodamente y no salir a jugársela a ver si sí o no en el exterior. Pero es que tampoco sale uno así que diga, bueno, este sí debe salir y es un fuera de serie. Vuelvo otra vez al tema de los fuera de serie. Aquí, pues obvio, si va a haber más oportunidades, pues va a haber más oportunidad de que aparezcan esos fuera de serie. Pero yo diría que van a aparecer, y es mi sentir, más fuera de serie en el motociclismo, porque es que el motociclismo también ha generado una cantidad de talento en nuestro país y puede llegar a tener de pronto más oportunidades. Entonces, y la masificación de lo que es la práctica, no se puede comparar el número de practicantes en velocidad y en cross, en motocross y en enduro de motociclistas versus el paralelo que uno podría hacer en automovilismo.
Entonces creo que hay más oportunidad para el motociclismo de velocidad con ese escenario que para el mismo automovilismo. Pero obvio que va a crecer esas opciones y estaremos pendientes de que aparezcan, porque después, para el caso nuestro, los argentinos, pues allá tienen su profesionalismo y la gente que sale y muestra talento entra a ese profesionalismo. Pero aquí, el que sale, le toca recorrer ese camino difícil de irse al exterior. Y como estamos quedando después de esta pandemia, no sé cómo vamos a quedar si con un dólar tan alto ya empieza cada vez más a estar uno con presupuestos para poder participar en el exterior, que difícilmente se puede conseguir el dinero en Colombia. No va a ser fácil, no es imposible, pero va a ser otra dificultad más que van a tener los pilotos y que si no son fuera de serie, pues más difícil. De manera que ojalá al tener más oportunidades aparezca otro fuera de serie colombiano. Y ojalá poder escucharlo relatar de su voz y sentirlo nuevamente emocionado y volver a escuchar que nos invite usted a alcanzar el pañuelo porque sea lo que sea, volveremos a llorar, como le decía usted. Bueno, pues vamos a ver si alcanzamos, ya tenemos 69 años, yo me siento muy bien con lo que hemos vivido y haber podido estar ahí con la preparación y el conocimiento que se necesitaba para poder acompañar a ese fenómeno que fue Juan Pablo Montoya. Y ojalá pues tengamos la cuerda para ver si Sebastián o Tatiana tienen esa oportunidad y podamos de nuevo pues acompañar con narración en esos máximos escenarios a otro colombiano después de lo que vivimos con Juan Pablo Montoya. Para algún futuro cercano, donde tengamos otro tiempo, otro contacto con usted, Germán, quedarán las anécdotas de su faceta como piloto, de las vivencias en los autódromos. No sé si inclusive tengamos oportunidad de hablar un poco de lo que fue en ese momento el Autódromo Ricardo Mejía, que fue pues el primer gran escenario que tuvimos para la práctica del deporte en el país, pero será sin dudas una charla excelente para otro momento. Sí, recordar de pronto, pues yo creo que la carrera más importante de duración que hemos tenido en Colombia fue en el año 1999, se llamaba los 1000 kilómetros Ricard. Y esa carrera, Renault estuvo con el equipo oficial de marca porque tenía la Copa Renault y en una forma muy justa alistó 3 vehículos y puso a los 6 primeros de la clasificación general por parejas en esos vehículos. Y se hizo el 1-2, o sea, se dominó y yo por fortuna pues hice parte junto con Jaime Vázquez, que hicimos la dupla del carro que logró la pole, la vuelta rápida, arrancamos a ser primeros desde el inicio y no nos volvieron a ver sino en la meta, por un hecho que se dio que el segundo era Eduardo Otero y estaba también el compañero de equipo que era Rodolfo Azuero, de Bucaramanga, y entonces se dio orden que esperáramos ese carro, estaba conduciendo Jaime Vázquez, para que los dos pasaran la meta, porque el tercero estaba muy lejos, y pasaron los dos carros, después de 1000 kilómetros, la meta, empatados en la primera posición. Ese pues es de los hechos históricos que hay que recordar y del cual uno pues debe sentirse orgulloso. Sin dudas, Germán, la verdad que el orgullo que nos da a todos los que lo escuchamos usted compartir esas historias es impresionante y que tranquilamente se podrían hacer libros enteros con todas las vivencias que ustedes han tenido a bordo de un carro y fuera de él también en una cabina. Germán Mejía, un honor de verdad compartir con usted estos minutos. Gracias por todas estas vivencias con los fanáticos del automovilismo colombiano, por supuesto, con quienes lo escuchan en Colombia Motor Fans. Pues Andrés, ha sido un gusto estar con usted, a dialogar, recordar y haber estado en contacto con todos sus seguidores en Colombia Motor Fans. Le envío un saludo a todos. Gracias de verdad a Germán Mejía Pinto, una charla maravillosa, la que hemos tenido. Francamente ha sido un honor para mí poder traerles a ustedes
estas vivencias de parte de toda una eminencia del automovilismo en Colombia, ver cómo echamos memoria, como decía él, y recordamos desde sus épocas de piloto, pasando por los retos que supuso pasar de ser piloto a estar en las cabinas transmitiendo, involucrarse con su hijo, con Diego, viajar y ser pues esos representantes colombianos del periodismo y traernos a nosotros de primera mano todo lo que sucedía con Juan Pablo Montoya en esa época, en ese boom sensacional de automovilismo de finales de los 90 y de comienzos de este siglo. La verdad que ha sido una charla espectacular y pues como le decía a él, como ustedes lo escucharon recién, la verdad daría para escribir libros enteros o para hacer una charla por horas y horas recordando todas las vivencias que ha tenido Germán Mejía. La verdad que ha sido un gusto tenerlo acá y esperemos que muy pronto podamos conversar más con él de otras vivencias y de otras anécdotas que seguramente nos podremos divertir montones con las charlas y con el aprendizaje de Germán Mejía Pinto. A ustedes, amigos, un gusto como siempre, que nos escuchen, que nos sigan, que nos envíen sus comentarios. Los esperamos como siempre con nuestra información en todas nuestras plataformas. No olviden que en redes sociales somos @colmotorfans, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Facebook somos Colombia Motorfans, y toda la información de todo lo que sucede con los pilotos colombianos en el exterior, con el automovilismo nacional y con las principales categorías del mundo lo encuentran en nuestra página web en colombiamotorfans.com. Nuevamente ha sido un gusto acompañarlos en un episodio más del Briefing, que recuerden está disponible en todas las plataformas de streaming o en nuestra página web, que encuentran todo el archivo de nuestros especiales en colmotorfans.com/podcast. Soy Andrés Gutiérrez y nos escuchamos en una próxima edición de El Briefing, nuestro podcast aquí en colombiamotorfans.com.